Esta semana fue muy importante porque se filtró, se dio a conocer la denuncia del señor Lozoya, que implica a muchos funcionarios públicos, legisladores, empresarios, en casos de corrupción, como nunca se había visto. Claro que la corrupción viene de tiempo atrás, desde hace siglos, pero como siempre lo he dicho, lo que sucedió en el periodo neoliberal no tiene precedente. Es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México en estos últimos 36 años, desde 1983 hasta el 1 de diciembre del 2018. Es el periodo neoliberal. Siempre he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo, pero con mucho en cuanto a corrupción. Privatizaron bienes públicos, se apoderaron del gobierno, secuestraron al gobierno para hacer jugosos negocios privados. Malos negocios para la nación, muy buenos negocios para un grupo. De modo que el anterior director de Pemex, el señor Lozoya, decidió hablar porque es acusado de corrupción y decidió solicitar protección a cambio de hablar, de decir todo lo que él hizo y sabía, y también lo que hicieron otros durante el tiempo en el que fue director de Pemex en el sexenio pasado, aunque no solo habla de lo que se hizo en el sexenio pasado, también de lo que se heredó del anterior sexenio, del sexenio de Felipe Calderón. Entonces, esta es la denuncia, es un texto, yo diría que de lectura obligatoria, está en las redes sociales, es fuertísimo, muestra toda la red de complicidades, de componendas, de cómo operaba el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nunca se había visto algo así. El señor Lozoya habla porque, de acuerdo a la ley, sí se contribuye, sí se participa como testigo, y la autoridad considera de que con la declaración, con la denuncia, con los datos, con las pruebas, se puede llegar a conocer toda la verdad y a castigar a los responsables y también, y eso es muy importante, a recuperar lo robado. Pues entonces se le puede otorgar al señor Lozoya, en este caso, como testigo protegido, algunas consideraciones. Entonces habló como nadie lo había hecho, yo pienso que en la historia del país, sobre corrupción. Y hay muchas cosas, acusa a diestra y siniestra. Están como 70 personas implicadas, expresidentes. Él denuncia a 3 expresidentes, a Carlos Salinas,
no como expresidente, sino como cabildero, le dice, cabildero o gestor del PAN. Denuncia a Salinas por eso y denuncia al expresidente Calderón y al expresidente Peña y a secretarios de Hacienda, a funcionarios. Hace una denuncia de entrega de sobornos por recibir sobornos a senadores del PAN para que aprobaran la llamada reforma energética. Y señala muchas cosas. Hay cosas que se tienen que demostrar, desde luego, todo tiene que probarse. No se puede acusar sin pruebas. La Fiscalía tiene que hacer un trabajo de investigación. He dicho que le tengo mucha confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y creo que va a actuar con rectitud y es un momento definitorio en la historia de México para limpiar de corrupción al país, para acabar con la peste de la corrupción. Y no pienso que Alejandro Gertz Manero vaya a dejar de cumplir con sus responsabilidades. Ojalá y se vaya a fondo, estoy seguro que lo va a hacer. Desde luego, sin venganzas. Es justicia, no venganza. Y en el marco de la legalidad, no juicios sumarios, no castigar sin pruebas y que no haya también, y esto en general, linchamientos políticos. Bueno, en la denuncia, decía yo, se dan a conocer cosas anecdóticas, hasta de risa, si no fuese tan serio, ¿no? De que le mandaron al señor Lozoya a entregar una bolsa a una periodista, una bolsa de lujo de 100,000 pesos, o que le regalaron al presidente Peña un Ferrari. Este regalo se lo hizo un exgobernador. Todo eso hay que probarlo. También lo del dinero que se ve en un video que se entrega a funcionarios o trabajadores del PAN, del Senado. Se implica, ya lo dije, a senadores del PAN que aprobaron la llamada reforma energética. Pero hay dos cosas que yo considero fundamentales y que quiero explicar hasta donde sea posible por cuestiones de tiempo. Además, vamos a seguir tratando este tema. Un caso que denuncia es el de la planta de etileno, una planta que construyó Odebrecht, esta empresa brasileña famosísima porque entregaba sobornos en distintos países. Por la denuncia que se hizo, este señor Odebrecht, el dueño de esta empresa, también fue como testigo protegido, habló en un juzgado de Estados Unidos, señaló a presidentes de países de América Latina que fueron a la cárcel, todavía hay algunos en la cárcel, altos funcionarios. Pero esa empresa, Odebrecht, también operó en México
Y en el gobierno de Calderón, esa empresa celebró un contrato con Pemex, un contrato, vamos a decirlo, leonino, o sea, que le favorecía totalmente, porque se firma ese contrato para que Pemex le vendiera a la planta de Odebrecht, le vendiera gas etano, 66,000 barriles diarios de etano fue el contrato. El precio de venta con un subsidio de 30% de descuento. Del precio de mercado, 30% abajo. Si Pemex no le entregaba el etano a Odebrecht, el gas para su planta, tenía que pagar penalizaciones. Esto, pues desgraciadamente, se cumplió, porque Pemex no tenía gas. Para firmar este contrato, dejaron sin gas a las plantas petroquímicas de Pajaritos. Esto se llevó a cabo en la zona de Coatzacoalcos. Entonces dejan sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para surtir gas, para abastecer gas a la planta de Odebrecht, gas subsidiado. Pero poco a poco, pues Pemex deja de producir gas. Ya sabemos que se abandonó la actividad petrolera. Entonces, además del subsidio, Pemex tuvo que pagar multas desde que entró en vigor el contrato. Se firmó en 2010, cuando Calderón se empezó a construir la planta, y entró la planta a funcionar en el 2015. Bueno, ¿cuánto se ha pagado de más por el subsidio a Odebrecht? Según nuestros cálculos, alrededor de 5,000 millones de pesos. Ese es el subsidio. Pero también en el contrato se estableció que Pemex asumía el costo del transporte del etano. Y se están haciendo las cuentas, porque es muy probable que además del 30% del subsidio, otro 30%, si no es que más, sea subsidio por el costo del transporte del etano. De modo que el gas que se le entregó a Odebrecht significa un precio del 30-35% del valor del mercado. Estamos hablando de un subsidio del 70-75%. Hablábamos del subsidio de el 30, pues son como 5,000 millones. Pero si se demuestra de que además se debe de incluir el subsidio por el costo del transporte, estaríamos hablando de otros 5,000 millones. O sea, estamos hablando de 10,000 millones de pesos. Pero a eso habría que agregar lo que se ha pagado de multas. Se pagaron de multas
antes del 2019 ya habían pagado 2.814 millones de pesos de multa. Y desde el 19 hasta la fecha, porque dejamos de pagar, no podíamos seguir con esto, se han dejado de pagar 2.100 millones. Es decir, 10.000 de subsidios por el transporte del etano y por la venta a bajo precio de este gas a Odebrecht, más las multas, otros 5.000 millones. Estamos hablando de un quebranto a la nación de alrededor de 15.000 millones de pesos. Pero miren, por si fuese poco, esta empresa de Odebrecht recibió un crédito de Nacional Financiera para su construcción. Aquí lo tengo. Aquí está. En octubre del 2011, Banco de Comercio Exterior otorga un crédito a IDESA, que es una de las plantas que dependen de Odebrecht, por $50 millones a 10 años. Luego, en 2012, también Calderón, en el gobierno de Calderón, Nacional Financiera otorga otro crédito por $280 millones. Y el Banco de Comercio Exterior amplía o otorga otro crédito por $190 millones. O sea, contrato leonino con financiamiento público, y estos créditos los van pagando con la devolución del IVA, de modo que todo esto implica mucho, cuando menos, influyentismo y sobornos a altos funcionarios públicos, porque resulta que después Odebrecht, como lo denuncia el señor Lozoya, aporta dinero para la campaña del candidato Peña Nieto, aporta dinero y aporta dinero también para que se apruebe la reforma energética. Entonces, este es un caso. Esta planta de Odebrecht. El otro caso es que se adquiere una planta de fertilizante en el sexenio pasado. Una planta de fertilizante de Altos Hornos de México. En el tiempo de Salinas, ustedes saben, se privatizaron los fertilizantes. Esa planta llegó a manos del señor Ancira, de Altos Hornos de México. Consideró que no era un negocio, la deja ahí arrumbada. Y en el sexenio pasado, después de 15, 16 años de estar parada, que era ya una chatarra, deciden comprar la planta. Todo indica, y hay avalúos, de que cuando mucho costaba $50 millones. Pagaron $275 millones por la planta chatarra. Y todavía destinaron $200 millones más para rehabilitarla. El caso es que Pemex tiene ahora una deuda por esa planta de $5,000 millones de pesos por esa planta
de fertilizante. Está también allá en Pajaritos, en Coatzacoalcos. Estos dos casos muestran el nivel de corrupción que prevalecía. El señor Lozoya no está diciendo todo. Hay otra planta también de fertilizantes que se adquirió también con crédito de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, otra planta de fertilizantes, también con cargo a Pemex, se tiene una deuda de 8,000 millones de pesos. Eso fue un saqueo sin límite, sin recato alguno. Bueno, todo esto lo denuncia, bueno, no todo. Esta última planta, por ejemplo, de fertilizantes, no se menciona aquí. Y el señor Lozoya era director de Pemex. Entonces, pero ya hay, ahora sí que materia, para ir al fondo. Y estoy planteando tres cosas. Primero, que se sepa, que no se guarde nada, que todos los mexicanos conozcamos cómo operaba el gobierno de corrupción, cómo eran los gobiernos neoliberales, cómo se hacían jugosos negocios al amparo del poder público. Conocer toda la verdad. Lo segundo, que recuperemos lo robado, porque es mucho dinero y tenemos que recoger todo lo que se robaron lo más que se pueda. De modo que transparencia, recuperar el dinero y lo tercero, castigar a los responsables.